Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a insertar una firma digitalizada en tu documento Word. Bien, la firma que estamos observando, miren, está acá, ya la tengo insertada en un documento cualquiera de Word y obviamente esto lo pueden mover libremente a donde quieren. No solamente lo pueden trabajar para Word, sino para cualquier otro programa que ustedes necesiten, ¿no? Esta firma, miren, es básicamente una imagen, pero no tiene fondo, ¿ok? Y eso hace que siempre se vea bien donde ustedes lo quieran insertar. Miren, esta firma lo podemos hacer de dos maneras distintas, ¿ok? Una es ingresando a una página web, que ya te voy a dar el link para que ingreses tu foto y le quites el fondo. Y la otra opción es que trabajen directamente con el Word y con las mismas herramientas del Word le quiten ese fondo. Bien, les voy a enseñar ambas formas para que ustedes vean con cuál se queda. Bien, vamos a comenzar con esto. Miren, lo primero que ustedes tienen que hacer, yo acá tengo una imagen, miren, esta imagen que ven acá es la firma que acabo de insertar acá, ¿no? Acá lo tengo, es la misma imagen, bien, lo que vamos a hacer es firmar, miren, van a firmar en una hoja en blanco, ¿ok? Tal y como estamos observando acá, y luego con el celular le pueden tomar una foto. Traten de evitar que no tenga sombras como esto, como esta sombra que están observando acá, ¿no? Traten de evitar sombras dentro de la firma, o sea que la firma esté en un papel en blanco sin sombras. Bien, una vez que tenemos eso, miren, podemos pasar ya directamente al Word y quitar el fondo. Lo vamos a hacer, miren, con la misma herramienta Word, ¿ok? Abro una nueva hoja Word, acá, me voy a la pestañita insertar, un clic en insertar. Me voy a imágenes y este dispositivo. Vamos a buscar la imagen con la que estamos trabajando. Acá está. Miren, acá la tengo, ¿ok? Dos veces clic. Y a la parte derecha superior tenemos esta herramienta que dice recortar, ¿ok? Acá, formato de la imagen, herramienta recortar. Un clic ahí. Miren, vamos a seleccionar solamente la firma, ¿ok? Solamente la firma. Como estamos observando, ¿no? Le damos la firma cuadradito, rectángulo y presionamos Enter. Y miren, ahora solamente, obviamente tenemos la firma, ¿no? Para mover esta firma libremente, clic derecho, ajustar texto y le damos delante del texto. Y de esta manera podemos moverlo libremente. Ahora, lo que nos faltaría es quitar el fondo de esta firma, ¿no? De esta firma. Dos veces clic. Nuevamente acá, formato de la imagen, a la mano izquierda existe esta opción, a ver qué dice quitar fondo, ¿ok? Esta opción, quitar fondo, un clic acá. Quiero que observen que acá nosotros, miren, tenemos a la izquierda cuatro herramientas. Una herramienta es mantener las áreas, o sea, para mostrar las áreas que quieres que aparezcan. Y la otra es marcar las áreas para quitar, o sea, lo que no va a aparecer. El color fucsia que estamos observando es lo que no va a aparecer, ¿ok? Todo eso no va a aparecer, el color fucsia. Entonces necesitamos quitar, miren, estos fondos que están en el centro, ¿no?, de la imagen, ¿ok? Que están fondos internos. Para eso, si se trata de quitar, vamos a ir acá a marcar las áreas para quitar. Un clic ahí. Miren, y con un puntito, más o menos, con un puntito vamos quitando, ¿ok? Con un puntito, miren, tal y como estamos observando. A veces, con un punto no se quita todo, ¿no? Para eso, nosotros vamos a tener que presionar varios puntitos. Un punto por acá y un punto por acá. A veces, el Word no te trabaja perfectamente. Es por eso que les estoy dando otra opción, que es la de la página web, que ya lo vamos a ver. Miren, si yo le doy mantener los cambios acá, miren qué es lo que ha pasado con la firma. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Volvemos a regresar acá a quitar fondo. Miren, la imagen sigue como le hemos dejado. Y le vamos a dar marcar las áreas para mantener. Un clic acá. Y ahora sí, miren, vamos a marcar. Como pueden observar, todo lo que está de fucsia es lo que no se muestra. Con un clic, miren, más o menos tratando de volver a mostrar las líneas, ¿no? Miren, al final lo vamos a arreglar. Mientras vamos marcando las áreas para mantener, también se van agregando, como pueden observar, se van agregando los fondos internos, ¿no? Así, miren, tal y como estamos observando, ¿ok? Ahora sí,
Vamos a volver a quitar el fondo del centro, marcar áreas para quitar y con un clic, miren, quitamos, nuevamente quitamos, ok. Creo que ahí va quedando mejor, me parece que ahí va quedando mejor. Vamos a darle mantener cambios y miren, la firma ya casi está lista, ¿no? Pero acá abajo faltó algo, ¿no? Dos veces clic, quitar fondo y le damos nuevamente en mantener, marcar las áreas para mantener, ok. Luego de eso, miren, acá me faltó un poquito y abajo también me faltó un poquito. Bien, creo que ahora sí quedó. Le doy acá donde dice mantener cambio y miren, ya tengo mi firma, ¿no? Le damos dos veces clic, clic derecho, formato de la imagen, ok. Formato de la imagen. A la derecha, miren acá a la derecha vamos a tener esas opciones que dice formato de imagen, un clic acá. Acá, miren, donde dice imagen, corrección de imagen. Y le podemos dar más nitidez, si quieren, miren, más nitidez. Acá podemos jugar, más brillo, más negrito, como ustedes quieran, ¿no? Contraste y todo eso. Bien, podría quedar ahí. A mí me parece que sí. Miren, puede quedar ahí. Y a este ya le podemos traer, miren, ya le podemos traer acá arriba. Voy a eliminar esta firma y voy a insertar esta, miren. Y ya tenemos la firma acá, ¿no? Pero como pueden ver, no es muy fácil a veces cuando la imagen no tiene mucha calidad. En este caso la foto está de lejos. Es por eso que tenía algunas complicaciones. Lo ideal sería que la foto le tomen, o sea, más o menos así, ¿no? Miren, así, de cerca. ¿Ok? Se dan cuenta que ya perdió calidad la imagen. Entonces la foto de cerca con el celular. Bien, vamos a hacer la segunda opción. Vamos a hacer la segunda opción. Miren que es con una página web. Acá le tengo. Esta página les voy a dejar el link en la descripción de este mismo video. Con la página es más rápido, ¿ok? Es por eso que les estoy enseñando. Vamos a subir primero la imagen. Nuevamente, el link te lo dejo en la descripción de este video. Vamos a ir acá a la primera opción que dice Upload. Un clic. Esperamos unos segundos. Y vamos a seleccionar acá el archivo, ¿ok? Seleccionar el archivo. Un clic acá. Vamos a seleccionarlo. Vamos a buscarlo. Acá está. Bien. La imagen. Vamos a insertar la imagen. Ahora, segundo paso es recortar la imagen. Para eso lo hacemos a la izquierda, miren acá, la primera herramienta que dice Crop Image, ¿no? Un clic y seleccionamos, miren, más o menos la imagen que vamos a recortar. Mucho cuidado, así, ya, ok, ahí lo tenemos. Una vez que esté seleccionado, de color rojo, como estamos observando, arriba dice Crop, le damos un clic acá en Crop, nos corta y ahora sí. Bien, una vez que ya tenemos la imagen recortadita, vamos a ir acá en Edit. Miren, acá en Edit y abajo la última opción dice Transparent Background, ¿no? Que dice fondo transparente. Un clic acá, ok, pestaña Edit, acá miren Edit y le damos Transparent Background. Vamos a tener lo siguiente y vamos a dar un clic, miren, vamos a dar un clic en la parte exterior, o sea en el fondo, ok, miren acá un clic en cualquier parte de la imagen menos que sea la firma, ¿no? Un clic por acá, miren, esperamos unos segundos, ya nos quitó, miren, ya nos quitó. Si quieren dar más transparencia, miren, acá, esperamos unos segundos, ahí está, miren cómo la imagen va cambiando, ¿no? Pero lo recomendable es que trabajen de 20 para abajo. Bien, yo lo voy a dejar en 17, luego de eso en Mode, acá en Mode, que dice, vamos a dar un clic y le voy a dar Transparent Color. ¿Para qué? Para que me quite el fondo interior, o sea el fondo que está dentro de la firma, ¿no? Ya, un clic acá y aplicar. Miren, esperamos unos segundos y mi firma ya está limpiecita. Miren, por eso les digo que con la web se podría decir que tenemos mejor precisión, ¿no? Luego de eso acá, guardar en Save se escribe, un clic. Y miren, acá está la imagen que nos acaba de guardar. Y nos guarda en PNG, o sea, sin fondo. Un clic acá, mostrar en carpeta. Acá lo tengo, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Miren, acá está. Acá, miren. Le voy a poner mi firma. Enter, ¿ok? Vamos a insertarlo acá en el Word. Vamos a ver cuál queda mejor, si con la web o directamente con el Word, ¿no? Nos vamos a insertar. Nos vamos a imágenes. Este equipo y está mi firma acá, miren, acá está clarito mi firma, dos veces clic y miren, acá tenemos la otra firma, ¿no? Clic derecho, ajustar texto delante del texto, ya lo tenemos. Miren, me parece más nítida esta,
Pero si quieren darle, miren, ahí están los dos. Si quieren darle más efecto, si quieren darle más nitidez, brillo, todo eso, clic derecho, formato de la imagen, a la derecha, acá, en la última opción. Y acá en nitidez, miren, le damos más nítido si quieren, ¿no? Brillo, puede ser ahí, miren, más negrito, contraste. Acá juegan, obviamente juegan, y le dan de acuerdo a lo que quieren obtener, ¿no? La calidad de imagen. Y esto sería todo. No te olvides que esta línea, hay personas que me preguntan esas cosas, los voy a responder. Esta línea se hace de la siguiente manera. Miren, acá tengo mi tecladito y esto es como el guión abajo, ¿no? Primero presionamos esa teclita que está la flecha hacia arriba, que está abajo del enter, y luego el guión, ¿ok? Primero esta y luego la siguiente. Miren, sin soltarlo obtenemos este guión abajo, no esta línea. Luego de eso, para que escribas abajo, miren, si ustedes presionan enter, ¿qué es lo que pasa? Miren, si presiono enter, como que se va, miren, como que se va el texto más abajo, ¿no? O sea, el texto va más abajo. Para que esté pegado el texto, o sea, acá vas a poner tu nombre, suponiendo, acá vas a poner nombre, para que esté pegado a esta línea, entonces nosotros tenemos que presionar, miren, la tecla Shift y luego presionamos la tecla Enter, ¿ok? Nuevamente, miren, presionamos primero la tecla Shift y luego Enter para que esté pegadito, ¿ok? Miren, Shift, Enter y puedes escribir acá abajo pegadito, ¿ok? ¿Qué pasa? Miren, ¿qué pasa? A veces también tienen otro problema. ¿Qué pasa si tú escribes, en este caso la línea, y presionas Shift, Enter, ¿ok? A veces se te corre toda la línea, o sea, se te va de esta manera, ¿no? O sea, en todo el ancho de la hoja. Simplemente si pasa eso, presionas Control y la tecla Z, o sea, Control Z, y va a regresar a la normalidad, ¿ok? Vamos a poner acá el Tío Tech, miren, nuevamente presionamos Control, Shift y Enter, ¿no? Shift y Enter, para que esté abajo. Y vamos a poner el DNI, cualquier cosa. Y todo esto lo seleccionas y lo centras. ¿Ok? Lo centras acá. Un clic y ya está centrado. Y tu firma, depende del tamaño que quieras tenerlo, lo mueves donde quieras, ¿no? Y eso prácticamente sería todo. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, comenta este vídeo para yo responderte, ¿no? Conmigo será hasta acá. No te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo video.